Hola, para mí es un gozo poder continuar con mi exposición del Evangelio de Marcos. Y antes de hacerlo, vamos a encomendar ese tiempo en manos del Señor. Señor nuestro Dios, que damos las gracias que podamos en estos momentos abrir tu palabra para aprender de ella, para profundizar nuestra relación contigo a través de ese conocimiento que tú nos has revelado. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes en estos momentos y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos y hoy vamos a cubrir los versículos 14 al 28 del primer capítulo. Marcos capítulo 1, versículo 14 hasta el 28. El domingo pasado hablamos del precursor de nuestro Señor Jesucristo, que era Juan el Bautista, que era la voz que clamaba en el desierto preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora y en este día pues vamos a seguir porque ahora viene el protagonista principal. Vimos la última vez cómo Jesús se bautizaba por manos de Juan en el río de Jordán, y esto significa oficialmente el comienzo de su ministerio. Quiere decir que el ministerio de Juan termina donde el ministerio del Señor Jesucristo comienza. La señal era lo que leemos en el capítulo 6, en el versículo 17 al 20, y esto es la detención de Juan el Bautista. Pero ahora vamos a leer los versículos 14 al 28. Dice así el Evangelio de Marcos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hasta aquí la palabra de Dios. Volvemos al versículo 14, donde dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esto era el momento de inflexión. Marcos aún no nos cuenta la historia, pero cronológicamente va en ese momento, bastante al inicio,
del ministerio de Jesucristo. Y es por esa razón, por el encarcelamiento de Juan, que Jesucristo deja la zona de Judea y se va hacia el norte, un poco más alejado de Jerusalén, pues unos 120, 150 kilómetros más al norte, y allí él desarrolla su ministerio. Galilea era una zona importante de esa provincia palestina de los romanos, y Galilea era una zona que era una zona bilingüe. Allí se hablaban dos idiomas. Uno era el arameo, que era pues similar al hebreo, no lo mismo. La diferencia podría haber sido como la diferencia entre el francés y el español, por ejemplo. Y por otro lado se hablaba el griego. El griego era, como se dice, la lengua franca, la lengua de comercio, la lengua en la cual todo el mundo se podía comunicar, como hoy sería el inglés. Quiere decir que prácticamente todos los discípulos de Jesucristo y él mismo, que vino de Galilea, por nacimiento eran bilingües. Y no cabe duda que muchos de ellos también sabían por lo menos un latín básico para poder comunicarse con la fuerza de ocupación, que eran los romanos. Dice aquí en el versículo 14 que Jesús vino para predicar el evangelio del reino de Dios. Ese evangelio del reino de Dios pues tiene varios elementos. Por ejemplo, que Dios está reinando, que Dios está encima de todas las cosas. No es el gobierno de Roma, no es Herodes, no es el tetrarca de Galilea o Pilatos, que está en Jerusalén. No, el que reina, el que tiene el reino en sus manos es Dios en el trono. Jesucristo nos lo enseña y pone de manifiesto esa verdad a través de los milagros que hace. Y luego hay otra gran verdad. A partir de ese momento Jesús está reuniendo un pueblo alrededor suyo. Eso empieza con los 12 discípulos y luego esto va a más. Quiere decir que este reino, desde el inicio, es un reino que va creciendo, un reino que va para más y no para menos. Y desde entonces, el reino de Dios visible, que proclama el evangelio del Señor Jesucristo, no ha dejado de crecer y ahora abarca a todos los países del mundo y a cualquier región. No hay ningún lugar donde, por ejemplo, en este momento no se reúnan personas en el nombre del Señor Jesucristo. Y este reino finalmente va a triunfar. Esto es la panorámica que tenemos como cristianos. No vamos de personas derrotadas, sino tenemos esa visión gloriosa de que ese reino finalmente será tan grande cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor en el cielo, como dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, que habrá una multitud innumerable de todas las lenguas y de todas las tribus y todas las naciones de este mundo. El versículo 15 dice esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Consecuencia, arrepentíos y creed en el evangelio, en esa buena noticia de que ahora ha llegado el cumplimiento del tiempo. Los profetas desde el primer momento estaban enfocados en la venida de este Salvador que iba a venir para finalmente librarnos de la maldición que se pronunció en su momento en el paraíso, del pecado. Y esto sería finalmente el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Aquí en este versículo se pone énfasis en esto: el tiempo se ha cumplido. Es una expresión que de una forma muy similar también nos sale en la epístola del apóstol Pablo
a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, cuando el tiempo se había cumplido. Era el momento idóneo por varias razones, porque era un tiempo donde en todo el imperio romano se hablaba un idioma, y esto era el griego, no el latín, era el griego. Y los 12 discípulos hablaban perfectamente griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Era el idioma con el cual se podía llegar a todos los rincones del Imperio Romano, incluso más allá del Imperio Romano. Había una red de carreteras excelente. Se podía viajar de un lado al otro en el Imperio Romano en poco tiempo. Había conexiones por vía marítima en el Mediterráneo. Lo vemos por parte en el libro de los Hechos, cuando Lucas nos cuenta cómo Pablo viajaba de un lugar para otro en barco. No voy a decir cómodamente, pero se podía viajar. Había un servicio postal. Nos cuentan los escritores antiguos que, por ejemplo, una carta escrita en Alejandría, en cuestión de 3 días llegaba a Roma. De Egipto a Roma en 3 días. Esto incluso 2000 años más tarde, el servicio postal egipcio e italiano no serían capaces de conseguirlo. Esto ya era una realidad en el Imperio Romano. Era un momento idóneo para que el mensaje del Evangelio se podía extender, por ejemplo, después de la resurrección del Señor Jesucristo, con mucha potencia. Era el momento cuando el reino de Dios se ha acercado. Y el mensaje es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto pone la condición, y el domingo pasado le expliqué, esto significa un cambio de sentido, dar la vuelta al rumbo que la vida había tomado hasta este momento. No tiene nada que ver con penitencia, no hace falta pagar, es simplemente rendirse delante de Dios y decir: reconozco que mi vida hasta el momento iba por un sendero equivocado y ahora es el momento de hacer un cambio. Es un momento ahora de dejar atrás lo que había hecho mal y reorientarme, reajustar mi vida hacia la voluntad de Dios y someter mi vida a su voluntad. Y esto solamente es posible por la gracia divina. Pero este momento había llegado y esto era el mensaje: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa creer? Bueno, lo primero que hay que tener es información. Necesitamos saber en qué creo. No es suficiente decir, bueno, hay que creer algo. No, algo no, hay que creer lo correcto. Y esto es la razón porque Jesucristo, los apóstoles y antes de él, los profetas, hasta Juan el Bautista, daban información. Por ejemplo, información en cuanto a nosotros, los seres humanos. ¿Cuál es nuestra situación? Pues nuestra situación es una situación desesperada y por lo tanto necesitamos saber cómo arreglar esto. Bien, no voy a profundizar esto ahora, pero lo primero, cuando estamos hablando de creer, es saber en qué creer. Necesitamos información. Lo segundo es concordar con esa información, estar de acuerdo, reconocer esa información como verídica. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos da información en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra relación con Dios, yo tengo que llegar al punto de poder decir: yo reconozco no solamente los hechos, sino estoy conforme con estos hechos. Y luego lo tercero es confiar en esos hechos. Hay un ejemplo que algunos lo van a conocer, pero es un ejemplo que explica muy bien lo que acabamos de decir de la fe, de lo que es la fe, lo que es creer. Se dice que hace tiempo
había un artista de la cuerda floja que, bueno, usaba sus tremendas facilidades de guardar el equilibrio para andar entre dos edificios altos. Yo no sé si esto era en Nueva York o en Chicago, pero da igual. O sea, él puso una cuerda floja entre dos rascacielos, subió allí y andaba entre los dos edificios. Había, bueno, en lo alto de esos edificios una multitud de gente especial que habían recibido una invitación especial para poder presenciar este espectáculo. Pues ese hombre iba de un lado para otro y lo hizo con su gran destreza, como otros andan por la calle, lo hace así de bien. Luego, él pregunta a la gente, ¿ustedes creen que yo puedo hacer ese trayecto entre los dos edificios con un objeto sobre mis hombros? Y puso allí una silla. Y efectivamente iba de un edificio para el otro, pues abajo estaba el asfalto, las carreteras son unos 120 metros. Cualquier paso en falso hubiese significado la muerte. Pues el hombre anda con esa silla sobre sus hombros de un lugar para otro. Pues ahora él hace la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que puede hacer lo mismo con una persona sobre mis hombros? Bueno, los espectadores hasta ese momento habían tenido ocasión suficiente para convencerse que este hombre era increíble. O sea, él andaba allí como otros andan en la acera de la carretera, sin ningún tipo de problema. Si todo el mundo dijo, sí, sí, seguramente no hay problema ninguno. Usted puede hacerlo, puede sentar a una persona sobre esa silla y ir de un lugar para otro. Y luego el hombre buscaba voluntarios y entre los espectadores no había ni uno que quería sentarse sobre la silla. Ahora, ¿dónde está el problema? Tenían la información, estaban de acuerdo con la información, pero faltaba el tercer paso, y ese tercer paso es depositar su confianza, como se dice, de forma existencial en cuanto a su propia vida. Y ninguno lo hizo porque tenía miedo. Y exactamente esto puede pasar en la vida cristiana. Hay gente que dice, sí, pues me parece muy razonable estos hechos. Me parece muy posible que esto se puede hacer y que se puede llevar a cabo y que la Biblia es la palabra de Dios. Llegan al segundo punto, incluso se están conformes, están de acuerdo con todo lo que la Biblia enseña, pero les falta el tercer paso. Y el tercer paso es depositar su confianza en esa palabra de Dios, en ese mensaje que la Biblia nos da. Pues después de esto, y esto era su mensaje en el versículo 15, y ahora llegamos a un momento muy especial. Y es el momento cuando él busca sus primeros discípulos. Le podemos acompañar a nuestro Señor Jesucristo por un momento andando con él a lo largo del mar de Galilea. Pues es un oasis cuando se ve el mar de Galilea, que tiene unos 20 kilómetros de largo, unos 10 de ancho, y además tiene forma de arpa desde el cielo, y es por lo cual en hebreo se llama Kinor, lo cual significa en hebreo arpa, porque tiene esa forma. Pues esto era su lugar donde, andando por la orilla, se encuentra la zona de Capernaum, en la orilla norte, con unos pescadores. Allí están Simón y Andrés. Dice el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, y echaban la red en el mar, porque eran pescadores.
Pues había un encuentro anterior con Andrés, porque es muy curioso, si leemos los versículos paralelos, ahora no lo voy a leer, pero lo pueden hacer después en Juan capítulo 1, versículo 35 hasta el 41, Juan 1, 35 hasta el 41, nos damos cuenta que Andrés no era un desconocido, sino Andrés era antes discípulo de Juan el Bautista. Obviamente este hombre estaba interesado en cosas espirituales, en la llegada del reino de Dios. Y era el hermano de uno que más tarde iba a tener mucho más fama que él, que era Pedro, el pescador. Todo el mundo habla de Pedro, pero el primero que realmente, para decirlo así, afinaba sus antenas hacia el mensaje del Evangelio, el primero era Andrés. Ahora, sus oficios, ellos eran pescadores. Esto suena muy romántico, pero era un trabajo durísimo. De hecho, ellos, por todo lo que sabemos, tenían una pequeña empresa. Eran dueños de una barca, que son barcas bastante largas, tienen 8 a 10 metros de largo, y pueden sentarse allí pues unas cuantas personas. Y esto no estaba al alcance de todo el mundo, pero a esto se dedicaban, esto era su medio de ingreso. Los pescadores eran gente curtidos en 1000 batallas. Era un trabajo duro, además un trabajo donde normalmente se trabajaba de noche, porque era el momento cuando se pescaba en el mar de Galilea. Era gente sencilla, gente trabajadora, pero sencilla, sin formación formal. Bueno, sabrían leer y escribir, eso sí, como prácticamente cualquier judío, pero no tenían una formación muy amplia y mucho menos en las escrituras. Jesús se le acerca, dice aquí, y les dice en el versículo 17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Él habla su idioma. Son frases muy sencillas. Y Pedro y Andrés lo entienden, pues Andrés ya tenía ese conocimiento. Y en su momento se acercaba a Pedro y le contaba de ese encuentro con Jesucristo. Pescadores de hombres. Pues en el texto paralelo, donde vemos realmente cómo se lleva a cabo esto, Lucas nos lo cuenta en el capítulo 4 de su evangelio con mucho detalle, cuando en ese momento Pedro se da cuenta quién tiene por delante, él se arrodilla delante de Jesucristo y dice, apártate de mí porque soy pecador. Lo cual quiere decir, tú y yo, nosotros somos como el aceite y el agua, no nos juntamos. Tú eres un hombre santo, tú eres un rabino, tú tienes una relación especial con Dios, pero mira, yo soy un trabajador, no entiendo de esas cosas. Bueno, Pedro entendió suficiente para decir, pues mi vida tiene que cambiar, solamente no sabía cómo. Pero a Jesús no le importa y dice, Pedro, no te preocupes, eso me lo dejas a mí. Yo os haré pescadores de hombres, no es tu trabajo, yo me encargo de ello, no tú, yo. La palabra que Lucas usa es una palabra muy curiosa. ¿Cómo se pescan hombres? Bueno, la imagen que hay detrás. Y esto a veces se ve en países donde hace mucho calor en verano. Yo lo he visto en varias ocasiones en España, que a veces los riachuelos o incluso pequeños lagos en verano se secan. Y a veces quedan atrapados en los charcos que quedan atrás unos peces condenados a muerte. Todavía tienen agua, pero esa agua cada vez es menos. Entonces, cuando se cogen esos peces y a veces
gente que está preocupada por el medio ambiente lo hace, lo cogen y lo ponen en agua más profunda. Es esa palabra que se usa aquí, es captar para darle vida. Y esto marca la diferencia con un pescador. Él capta un pez y lo mata y lo come. Pero un pescador de hombres, según la palabra que se usa aquí, lo capta no para matarlo, sino para darle vida, para trasladarlo de su charco sucio, que se va a secar, a un lago abundante de vida y de agua. Esto es la idea. Quiere decir que cuando se proclama el Evangelio, cuando pescamos hombres que están alejados, destinados a morir, les ofrecemos no la muerte, sino la vida. No le estropeamos la vida, sino todo lo contrario, le ofrecemos un lago, para decirlo así, con abundante vida. El versículo 18 dice, y la respuesta realmente nos puede sorprender, dice aquí, dejando luego sus redes, le siguieron. Tomaron esa oportunidad de estar con Jesús sin pensárselo dos veces. Eso solamente pueden entender personas que de una forma realmente impactante han sido tocados por la realidad de lo que es y quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos en este momento no piensan en ¿y de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a dar de comer a mi familia? Ellos no pensaron ¿y cómo vamos a organizar todo esto? Ellos le siguen. Cuando te llega la llamada del Señor Jesucristo, no es el momento de pensar en los detalles, déjaselo a Él. Él te hará pescador de hombres, no tú mismo. Y esto es la buena idea. Es la obediencia cuando Jesús llama. Y cuando Jesús llama, no pierdas el tiempo. Dejaron todo atrás. Y como podemos ver, esto iba a convertir no solamente sus propias vidas en algo precioso, sino ellos impactarían la vida de muchísimas personas durante su vida y por su ministerio y el mensaje que nos dejaron también durante siglos hasta el día de hoy. Es una buena noticia porque nos damos cuenta que Dios puede usar gente así. Incluso gente a primera vista sin mucha cultura, gente sencilla. Y si tú, por ejemplo, ahora me escuchas y dices, bueno, yo no soy muy religioso, no entiendo mucho esto, no importa. Lo que importa es que escuches la voz de Jesucristo, el que te habla. Y cuando Jesús te habla, no es momento de poner mil pegas, es momento de obedecer. No son teólogos brillantes en ese momento, pero iban a hacerlo. En esa escuela de 3 años y medio y luego por el ministerio de Jesucristo iban a cambiar no solamente su entorno, sino el mundo entero. Pero esto ha sido solamente el principio. Luego dice el versículo 19, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Estaban cerca, también pescadores. No es curioso, ya son 4. De los 12 discípulos, un tercio eran pescadores. Gente de esa forma que ven la vida como una lucha continua. Y esa gente Jesús lo quería tener cerca. Ellos remendaban las redes, Jacobo y Juan, después de una noche con mucho trabajo. Entonces muchas veces se usa el día para
remendar esas redes que se habían roto por rocas debajo del agua. Entonces esto hay que hacerlo durante el día. Y ahora llega el momento, después de haber llamado los primeros discípulos, que Jesucristo demuestra su autoridad. Y demuestra su autoridad en primer lugar no por sus milagros, esto viene ahora después, pero lo primero que hace, demuestra su autoridad a través de su enseñanza, de lo que dice. Dice el versículo 21, entraron en Capernaum. Por cierto, Capernaum era la ciudad más importante al norte del mar de Galilea. Entraron en Capernaum y, por cierto, tengo que decir otra cosa. Capernaum tradicionalmente se considera como el lugar de donde vino el profeta Nahum. Kefernaum en hebreo significa el pueblo o la ciudad de Nahum, ese profeta del Antiguo Testamento, de ahí viene el nombre. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesucristo, como cualquier judío mayor de 14 años, tenía el derecho en los cultos, en la sinagoga, en los días de reposo, de coger un rollo de la Escritura, de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, leer un pasaje y luego comentarlo. Y Jesucristo aprovecha esa costumbre en las sinagogas de exponer las Escrituras para exponerlo, pero él lo hace de forma diferente y la gente se da cuenta. Porque muchas veces cuando un judío, pues normalmente era gente con cierta formación teológica, pues habían estudiado con un rabino, o por lo menos por sus propios estudios tenían conocimientos, cogieron el rollo, leyeron un pasaje y dice, bueno, rabino fulano pues dice esto, pero el rabino menganito pues dice otra cosa. Entonces ellos siempre se apoyaban en autoridades, en corifeos, en gente con un entendimiento teológico mucho más alto que ellos. Entonces era su forma normal. Ellos, normalmente un judío normal y promedio no se consideraba una persona que sería capaz de establecer y exponer doctrinas así en su propio nombre. Siempre se apoyaban en otras autoridades. Incluso los que más sabían de las Escrituras, los fariseos, hicieron exactamente lo mismo. Siempre se refirieron a sus antepasados, a algún rabino famoso que había dicho una cosa interesante, sabia, y se apoyaban en esto. Pero Jesús no. Entonces, leemos aquí, versículo 22, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Precisamente a eso se refiere. Él, por ejemplo, entrando en la sinagoga de Nazaret, pues coge el rollo del profeta Isaías, el capítulo 61, y les dice, hoy estas palabras se han cumplido delante de vosotros. Quiere decir, conmigo ha llegado el cumplimiento de todo lo que los profetas habían enseñado. Y la gente se queda perpleja. Dice, ¿ese hombre quién es? ¿Quién le ha dado esa autoridad? Él habla de una forma como nunca jamás lo hemos escuchado. Pero no solamente esto. Les gusta lo que él enseña. Pero también nos damos cuenta de una cosa. Les encanta cómo él habla, pero sus vidas, por regla general, no se cambian. Le gusta que él enseñe con autoridad, pero no le hacen mucho caso. Por cierto, en Nazaret, su lugar natal, pero no natal, pero donde él creció, casi le apedrean al final.
Pero no solamente esto, él ahora da señales de que no solamente habla con autoridad, sino tiene autoridad. Y esto lo hace sanando. Dice en el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo y dio voces y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Bueno, lo sorprendente de esa historia, en mi opinión, no es que Jesús sana a la persona endemoniada. Lo curioso es que esa persona endemoniada podía estar posiblemente sábado tras sábado en la sinagoga y a nadie le llamó la atención. Quiere decir que muchas veces cuando no se predica realmente lo que está escrito y cuando no se predica con autoridad, al diablo poco le importa. Realmente puede estar muy a gusto con un culto de iglesia donde realmente apenas se predica la palabra de Dios como se debe, donde no se expone, donde no se predica con autoridad y simplemente se dice generalidades. Bueno, al diablo no le importa eso. Pero al diablo le importa cuando, como en ese caso, viene el Hijo de Dios o alguien predique al Hijo de Dios, es cuando finalmente puedes tener un problema. Y esa persona endemoniada habla. Bueno, mejor dicho, los demonios dentro de esa persona hablan y dice, y no podemos sorprender de su conocimiento realmente, porque aquí dice Jesús Nazareno, sé que eres el Santo de Dios. Eso lo dice un demonio, por favor. Pues Santiago, el medio hermano de Jesucristo que nos dejó una epístola de Santiago, dice, chicos, si tú dices que crees, que sepas una cosa, también los demonios creen. Creen en el sentido que saben muchas cosas. El diablo sabe mucho y sus demonios también. Pero obviamente no les importa obedecer a Dios. ¿Nos acordamos de la historia de antes de ese hombre que iba la cuerda floja? Sí, se puede tener información, incluso se puede decir que esa información es verídica, pero otra cosa es realmente confiar en mi propia vida a ese tipo de cosas. Jesús no quiere publicidad gratuita y aún mucho menos de un demonio. Por eso le dice lo único que hay que decir cuando el diablo habla, cállate. Incluso cuando el diablo dice una verdad, en su boca se convierte en una mentira. Y por eso Jesucristo demuestra su poder expulsando este demonio. Y llegamos ya al final de lo que vamos a considerar hoy. Dice el versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad, allí por segunda vez sale esa palabra, manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pues esto fue el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La gente le escuchaba, les fascinaba lo que dijo. ¿Vieron los milagros que hizo? Ahora vimos uno de los primeros milagros. Y sin embargo, esto no llevó a un avivamiento, porque había mucha gente que escuchaba, les gustaba, pero no sacaron las consecuencias.
Y quiero preguntarte hoy de una forma muy personal, tomando en cuenta el ejemplo que puse antes del hombre de la cuerda floja. ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Es una fe que simplemente recoge información? Hay gente que está interesada en la Biblia sin realmente importarle sacar las consecuencias. ¿O eres de aquellos que recauda información y además está de acuerdo, pero sin tomar las consecuencias personales, sin entregar tu vida y en la muerte al Señor Jesucristo? ¿O perteneces a aquellos que realmente tienen esa fe, ese tercer elemento, que es realmente lo que importa? Decir a Jesucristo, yo he escuchado y además estoy de acuerdo con lo que dices. Y en tercer lugar, yo quiero aplicar esto a mi vida con todas las consecuencias. Y yo quiero animarte hoy, como embajador del Señor Jesucristo, de analizarte si realmente con todo lo que eres le confías. Yo quiero animarte. Si escuchas su voz en este momento, obedécele. De la misma manera como lo hicieron Andrés y Pedro y Juan y Jacobo, de los cuales hemos escuchado hoy. No tardes. No lo dejes para mañana. Si Él te llama, pues ven hoy. Que el Señor te bendiga. Amén. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo, yo te pido en estos momentos que tú bendigas a todos aquellos que hoy han querido juntarse en esta exposición de la Biblia. Te pedimos, Señor, que el mensaje predicado llegue a muchos corazones y que tú mismo bendigas tu palabra para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios les bendiga.